En la historia tenemos registro de diferentes ciudades que han muerto de golpe, en un instante y sin tener la oportunidad de despedirse o de dar alguna explicación. Pripyat era una de esas ciudades del futuro que la Unión Soviética construía con orgullo. Era luminosa, moderna, llena de niños y también de promesas. Tenía apenas 16 años cuando dejó de existir. Lo que pasó en la madrugada del 26 de abril de 1986 no fue solo un accidente, fue el final de una era. Como lo veremos también, lo que parece ser el colapso de una mentira y el principio de un misterio que aún no termina de contarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Expediente 44. Mi nombre es Ari y después de unas muy largas vacaciones vamos a hablar el día de hoy de el accidente de Chernobyl. Y bueno, como siempre, cuando empezamos a hablar de algún caso, vamos a comenzar hablando del contexto para poder comprender un poco más la magnitud de la tragedia. Para esto debemos viajar mentalmente a la Ucrania de principios de los años 80. Debemos entender que Pripyat no era una ciudad común o una ciudad cualquiera. Era en ese momento el estandarte de la utopía soviética, una ciudad atómica diseñada específicamente para servir a la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, que pues es conocida mundialmente como Chernobyl. Fundada el 4 de febrero de 1970, Pripyat fue concebida como un paraíso para la élite técnica y científica de la Unión Soviética. Era un lugar donde la arquitectura funcionalista se encontraba con amplias avenidas y espacios verdes. Una ciudad joven donde la edad promedio de sus 49.400 habitantes oscilaba apenas entre los 26 y los 29 años. Los residentes de Pripyat disfrutaban de un nivel de vida envidiable para el ciudadano soviético promedio, mientras que, por ejemplo, en Moscú o Kiev, las colas para obtener bienes básicos eran la norma. En Pripyat las tiendas estaban bien abastecidas. La infraestructura de la ciudad reflejaba un compromiso con el bienestar y el desarrollo cultural de sus trabajadores y sus familias. En general, lo que se cuenta es que la vida en Pripyat transcurría con una cadencia de seguridad absoluta. El átomo no era visto como una amenaza, sino más bien como una fuente inagotable de energía limpia y también de progreso. En ese momento, la central nuclear de Chernobyl era una de las más grandes del mundo. Tenía 4 reactores en funcionamiento y 2 más que estaban apenas en construcción. El reactor número 4, en el cual nos vamos a centrar en este caso, era del tipo RBMK, que es un diseño soviético que utilizaba grafito como moderador y agua como refrigerante. Era potente, eficiente y, como se sabría más adelante, también profundamente inestable bajo ciertas condiciones. Una vez dicho esto, platicado un poco al respecto del contexto de qué era la ciudad o cuáles eran las características de Pripyat, vamos a hablar ahora sí del hecho como tal. La fatídica noche del 25 de abril de 1986 no comenzó con una explosión como popularmente se cree o como está, digamos, como en el imaginario de las personas, en el imaginario colectivo. Todo en realidad se desató por un experimento que estuvo mal gestionado y que posteriormente se convertiría en el preludio de la mayor catástrofe nuclear de la historia. El reactor 4 de la central nuclear debía someterse, igual que todos los demás, a una prueba de mantenimiento que estaba diseñada para, precisamente, verificar si es que en caso de un corte total del suministro eléctrico, la inercia de las turbinas de vapor podría generar suficiente electricidad para poder mantener operativas las bombas de refrigeración del núcleo durante los 45 a 60 segundos críticos que iban a tardar en activarse los generadores diésel de emergencia. En teoría, era una prueba de seguridad rutinaria, pero las circunstancias conspirarían para transformarla en este desastre sin precedentes. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de esta parte rutinaria es que, igual que en diferentes trabajos, en la central de Chernobyl había diferentes turnos. Entonces, originalmente este experimento o esta verificación debía realizarse durante el día
bajo la supervisión del turno más experimentado. Sin embargo, más adelante se supo que se tuvo que retrasar debido a las implacables demandas de energía de la red eléctrica nacional soviética. Esto obligó entonces al turno de la noche, tomando en cuenta que este turno estaba mucho menos preparado que el turno de la mañana, que era el encargado original de hacer la prueba, y que además estaban bajo el estrés de tener que completar una tarea atrasada. En la sala de control, el ambiente estaba cargado de una tensión que presagiaba lo peor. Anatoly Diatlov, el ingeniero jefe adjunto, era una figura autoritaria cuya reputación se construía sobre la intimidación y el desprecio por cualquier vacilación. Bajo su mando se encontraban Alexander Akimov, que era el supervisor del turno y hombre de conciencia aguda, y finalmente también tenemos a Leonid Tovtunov, que era un joven ingeniero jefe de control de reactores con apenas 25 años y escasos meses de experiencia en el puesto más crítico de la instalación. Gracias a la reconstrucción de los hechos, se sabe que la prueba comenzó poco después de medianoche. Es precisamente en esas horas muertas donde la fatiga y la oscuridad pueden amplificar cualquier error. Según el protocolo establecido, el equipo debía reducir la potencia del reactor de 3.200 megavatios térmicos a unos 700 u 800, estabilizarlo cuidadosamente y luego proceder con la desconexión controlada de las turbinas. Pero algo empezó a salir mal desde el principio. A la 1 de la madrugada, la potencia cayó precipitadamente mucho más de lo que el equipo había anticipado, desplomándose hasta apenas 30 megavatios térmicos, un nivel tan bajo que el reactor casi se apagó. En este punto crítico, lo razonable o protocolario, lo más sensato, habría sido suspender inmediatamente la prueba y esperar condiciones más favorables. Pero Diatlov, impulsado por la mezcla de la arrogancia por la que ya era conocido, la presión de la tarea que no se había realizado en el día y el desprecio por las advertencias de sus subordinados, ordenó continuar a toda costa. Tovtunov y Akimov, atrapados entre el deber de lo que les estaba diciendo un superior y la intuición de que algo estaba mal, intentaron subir la potencia manualmente mediante la extracción de barras de control, las varillas de boro que absorben neutrones y regulan con precisión milimétrica la reacción nuclear en cadena. Consiguieron entonces llevar la potencia hasta unos 200 megavatios, muy por debajo de lo planeado, pero suficiente, según el juicio cada vez más temerario de Diatlov, para poder seguir adelante con la prueba. El reactor estaba ahora en un estado profundamente peligroso. Lo primero, como ya lo mencionamos, operando a baja potencia. Estaba en un estado profundamente inestable y además con demasiadas barras de control retiradas simultáneamente, lo que creó una configuración que los diseñadores del RBMK nunca habían previsto. Las alarmas estaban sonando, pero eran advertencias que estaban siendo ignoradas. Akimov expresó su preocupación con una urgencia apenas contenida, pues sabía que era algo que no debía estar ocurriendo. Diatlov nuevamente los ignoró con desdén, como había ignorado cada señal peligrosa esa noche. A la 1:23 de la madrugada, con el reactor respirando de forma irregular, Diatlov dio la orden fatal de proceder con la prueba. Desconectaron las turbinas, privando al sistema de una porción crítica de su capacidad de refrigeración. El reactor, ya en un estado precario y ahora también despojado de la refrigeración adecuada, comenzó a calentarse de forma descontrolada en cuestión de segundos. La reacción en cadena se aceleró con una velocidad que desafió todos los cálculos previos que ellos habían realizado. La potencia no subió gradualmente como esperaban, sino de golpe, es decir, de manera como un poco más exponencial. En cuestión de apenas 4 segundos, la potencia pasó de 200 megavatios a más de 33.000 megavatios térmicos, 100 veces la capacidad nominal del reactor. El núcleo del reactor se estaba derritiendo literalmente bajo sus pies. Akimov gritó la orden de emergencia con desesperación, que era insertar todas las barras de control de manera simultánea y activar el botón AZ5, que era básicamente el último recurso diseñado para poder apagar el reactor en situaciones catastróficas. Tovtunov presionó el botón, pero las barras no bajaron como debían de haberlo hecho. O mejor dicho, se sabe que sí comenzaron a bajar, pero lo hicieron de forma muy lenta. Entonces, en lugar de detener la reacción que de por sí ya estaba descontrolada, lo que hicieron fue acelerarla de manera momentánea. Ahora, un paréntesis que me gustaría hacer en este punto, del que hice un poco de alusión al principio en la introducción de este caso, es que este era un defecto conocido,
pero secreto, ocultado celosamente por las autoridades soviéticas, o sea, en relación al diseño del reactor RBMK, ya que las puntas inferiores de las barras de control estaban hechas de grafito en lugar de boro, y al insertarse en un reactor ya sobrecalentado y descontrolado, desplazaban el agua que estaba actuando como un moderador. Entonces aumentaba brevemente la reactividad nuclear en la parte inferior del núcleo. Básicamente fue como echar gasolina a un incendio que ya estaba incontrolable. Ahora, el punto cúspide fue a la 1:23 y 48 segundos ya de la madrugada del 26 de abril de 1986, que fue cuando el reactor 4 explotó. Es que no fue una explosión nuclear en el sentido de lo que nos imaginamos, por ejemplo, de una bomba atómica con su característica bola de fuego, sino que más bien fueron dos explosiones sucesivas, separadas por apenas un par de segundos, pero cada una con su propia naturaleza. La primera, probablemente una explosión de vapor masiva causada por el contacto súbito del combustible nuclear fundido con el agua de refrigeración. Esta levantó la tapa superior del reactor, que era una pieza de acero y hormigón de más de 1000 toneladas, como si fuera una simple tapadera de olla sacudida por el agua hirviendo. La segunda explosión fue más violenta y más devastadora. Esta fue causada por la ignición explosiva del hidrógeno que fue liberado durante la primera detonación, combinada posiblemente con la reacción exotérmica violenta del grafito incandescente del núcleo al entrar en contacto directo con el oxígeno del aire. El techo del edificio del reactor voló por los aires en fragmentos de hormigón del tamaño de automóviles. El núcleo entonces quedó expuesto al cielo nocturno, vomitando radiación hacia todo el exterior. Bloques de grafito radioactivo, algunos del tamaño de un refrigerador, fueron lanzados a cientos de metros alrededor del complejo. El fuego, además, alimentado por el grafito, que ardía a más de 2000 grados Celsius, comenzó a consumir vorazmente lo que quedaba del edificio. Desde la sala de control, el impacto fue brutal y también desorientador. Las luces estaban parpadeando violentamente antes de apagarse casi por completo, y los paneles de los instrumentos explotaron en cascadas y chispas de vidrio. El suelo tembló como durante un terremoto. Akimov y Tovnutov quedaron aturdidos, cubiertos de polvo y escombros, sin poder comprender del todo la magnitud de lo que acababa de suceder. En un acto de negación psicológica que bordeaba ya la locura, Dyatlov insistió casi de inmediato que el reactor estaba intacto, que lo que había explotado era algún tanque de agua o un componente secundario. Ordenó que se abrieran las válvulas de agua de emergencia para refrigerar el reactor, incapaz de aceptar que ya no había reactor que refrigerar. Entonces enviaron a dos hombres, Valery Hodemchuk y otro operador, a revisar físicamente el estado del reactor. Una misión que ahora sabemos equivalía a una sentencia de muerte. Hodemchuk nunca regresó de esa misión. Su cuerpo quedó sepultado para siempre bajo los escombros radioactivos del reactor, convirtiéndose así en la primera víctima oficial de una lista que crecería durante décadas. Ahora, ¿qué pasaba afuera? Bueno, mientras la sala de control luchaba con esta negación, los bomberos de Pripyat llegaron en cuestión de minutos, con la valentía evidentemente de alguien que no conoce el verdadero peligro al que se está exponiendo. La estación de bomberos estaba a menos de 2 kilómetros del reactor y la llamada de emergencia los despertó de su sueño rutinario. El teniente Vladimir Pravik, de apenas 23 años, y su equipo fueron los primeros en llegar a la escena del desastre, sin la más remota idea, por supuesto, de lo que realmente estaban enfrentando. Veían fuego, columnas enormes de humo negro y gris, escombros esparcidos por todas partes, pero evidentemente absolutamente nadie les dijo que estaban parados directamente sobre un reactor nuclear abierto que estaba lanzando radiación suficiente para matar a un ser humano en minutos. Subieron el techo del edificio adyacente con sus mangueras y equipos de protección contra incendios, estos obviamente convencionales, completamente inútiles contra el enemigo invisible que era la radiación. Recogieron con sus propias manos, sin guantes especiales, fragmento de este grafito incandescente del núcleo del reactor, sin saber que cada pieza estaba emitiendo entre 10.000 y 15.000 Roentgen por hora, la radiación suficiente para destruir completamente el sistema nervioso central de un humano en cuestión de minutos. Pravik murió 14 días después en el hospital número 6 de Moscú, en una sala especial de aislamiento radiológico, con el cuerpo literalmente
destrozado desde adentro por la radiación. Su piel se desprendía en capas, sus órganos internos fallaban uno tras otro, su médula ósea dejó de producir células sanguíneas, por lo que finalmente murió igual que casi todo su equipo de bomberos, hombres jóvenes de 20 y tantos años que habían corrido hacia el peligro sin vacilar, sin saber que estaban firmando su sentencia de muerte. De los 6 hombres del primer equipo de respuesta, 5 murieron en las siguientes semanas en agonía, básicamente. Ahora, si todo este escenario ya parece lo suficientemente terrible, no es lo peor. Lo peor de todo esto es que mientras tanto, en la ciudad de Pripyat, a menos de 3 kilómetros del reactor en llamas, la gente dormía en una ignorancia que las autoridades se asegurarían de mantener durante horas críticas. Estas personas no recibieron ninguna notificación de lo que estaba pasando. No hubo ninguna alarma ni tampoco una evacuación inmediata como dictaban todos los protocolos de seguridad. A las 6 de la mañana del 26 de abril, la ciudad despertó como cualquier otro sábado ordinario de primavera. Los niños salían a jugar y la gente seguía yendo a sus trabajos. Algunos sí que notaron el resplandor lejano durante la noche, que era un brillo azulado antinatural en el cielo, y otros vieron los helicópteros militares que comenzaban a sobrevolar el área. Pero evidentemente nadie sabía qué estaba pasando realmente, porque la información estaba bloqueada desde los niveles más altos del poder soviético. Las autoridades locales no tenían tampoco instrucciones claras desde Moscú y se encontraban atrapados en un laberinto burocrático y de terror a ser responsabilizadas por causar pánico. En este punto, los niveles de radiación en la ciudad ya eran catastróficamente altos. En algunos puntos alcanzaban 600 roentgens por hora, suficiente para causar enfermedad por radiación en minutos de exposición, pero los dosímetros que estaban disponibles no podían medirlos correctamente porque se estaban saturando o mostraban cifras que parecían imposibles porque eran cifras muy altas. Entonces los operadores, condicionados por años de confianza ciega en la tecnología soviética, lo que asumían era que los aparatos estaban rotos o que estaban defectuosos, en lugar de aceptar o concluir pues que los niveles de radiación sí estaban superando la escala de medición. Recién el 27 de abril por la tarde, es decir, más de 36 horas después de la explosión, fue que comenzó finalmente la evacuación de Pripyat. Para este punto estamos hablando de 36 horas durante las cuales miles de personas respiraron aire contaminado con isótopos radioactivos, bebieron agua envenenada y caminaron sobre suelo saturado de partículas mortales. Para la evacuación llegaron 1.100 autobuses amarillos en una operación logística masiva que tardó solo unas horas en organizarse una vez que Moscú finalmente admitió la magnitud del desastre. Ahora, las autoridades dijeron a los habitantes que se trataba de una medida temporal de 3 días, por lo que no era necesario llevar mucho equipaje porque pronto regresarían a sus hogares. La gente, obviamente confiando en la palabra oficial y en la palabra de los militares en este caso, dejó sus casas con las puertas sin cerrar, la comida todavía en las mesas, la ropa colgada en los armarios y básicamente pues la vida en pausa. Todos se llevaron lo mínimo: los documentos más importantes, fotografías, ropa, etc. En solo 3 horas, Pripyat, que era una ciudad, como ya lo mencioné al principio, de 49,000 habitantes, quedó completamente vacía, convertida en una ciudad fantasma que además quedó congelada en el tiempo. Las personas que se iban por un par de días jamás regresaron. Y quizás ustedes pueden decir en este punto, bueno, una vez que se evacuó a la población, pues ahí se acabó todo. Y no podrían estar más equivocados, puesto que mientras la ciudad se vaciaba en una procesión silenciosa de autobuses, en la central nuclear cientos de hombres trabajaban sin descanso en condiciones cada vez más desesperadas para intentar controlar un desastre que amenazaba con seguir empeorando de manera exponencial. El núcleo del reactor seguía ardiendo, liberando aún columnas masivas de radiación directamente a la atmósfera, contaminando además el aire que se movía hacia Europa Occidental. Boris Shervina, que en ese momento era viceprimer ministro soviético y además un burócrata duro, incluso para los estándares soviéticos, fue enviado desde Moscú para coordinar la respuesta sobre el terreno. Con él llegó Valery Legasov, que era un químico de renombre internacional y miembro del prestigioso Comité de Energía Atómica de la Unión Soviética. Legasov, gracias a su conocimiento, comprendió de inmediato
con una claridad terrible la magnitud verdadera de lo que había ocurrido y de lo que podría ocurrir. El reactor no solamente estaba destruido, como se decía, sino que se estaba aún derritiendo. La masa de combustible nuclear fundido, conocida técnicamente como corium, estaba quemándose a través del suelo de hormigón del edificio del reactor a una velocidad de casi 1 metro por día. Si esa masa fundida, que estaba formada de uranio, plutonio y otros elementos radioactivos, atravesaba completamente los 7 metros de hormigón y alcanzaba las enormes piscinas de agua de refrigeración que estaban ubicadas en el nivel inferior del edificio, la interacción explosiva entre el corium a más de 2600 grados Celsius y el agua produciría una explosión de vapor de magnitud inimaginable, lo suficientemente potente como para destruir no solo el reactor 4, sino también las unidades 1, 2 y 3 que estaban adyacentes. Eso a su vez liberaría radiación equivalente a decenas de bombas de Hiroshima simultáneas y habría hecho completamente inhabitable un territorio que se extendería desde Ucrania hasta Alemania, afectando potencialmente a más de 50 millones de personas. La solución que idearon fue tan desesperada como heroica. Para esto se utilizaron helicópteros militares que estaban pilotados por veteranos de la guerra de Afganistán y que obviamente estaban acostumbrados al peligro, pero nunca a algo como esto. Se encargaron básicamente de comenzar a sobrevolar el reactor abierto en misiones que duraban solo unos minutos por vuelo. Lanzaban desde las puertas abiertas sacos de arena, bolsas de plomo, contenedores de boro y arcilla, intentando sofocar el fuego nuclear como se apagaría un incendio de carbón gigantesco. Los pilotos volaban a alturas suicidamente bajas, a veces a menos de 200 metros, directamente sobre el núcleo expuesto, recibiendo aún así dosis masivas de radiación que penetraban el fuselaje de aluminio de los helicópteros como si no existiera. En total se sabe que se lanzaron más de 5.000 toneladas de materiales en casi 1.800 vuelos que fueron realizados en apenas 2 semanas. Como era de esperarse, muchos pilotos se enfermaron gravemente poco después, sufriendo de náuseas, pérdida de cabello y también de hemorragias internas. Algunos murieron en los meses y años siguientes de cánceres y leucemias. Pero el plan, contra todas las probabilidades, funcionó. El fuego finalmente se apagó a principios de mayo, pero el peligro de la explosión por vapor aún persistía. Las piscinas debajo del reactor contenían millones de litros de agua que debían ser drenados antes de que el corium las alcanzara. La única manera de hacerlo era que alguien descendiera físicamente a los túneles inundados debajo del reactor y abriera manualmente las válvulas de drenaje, una misión que todos asumían por las características que sería fatal. 3 hombres se ofrecieron como voluntarios: Alexei Anenenko, que era un ingeniero superior que conocía la ubicación exacta de las válvulas; Valery Bespalov, también era ingeniero; y Boris Baranov, que era un supervisor de turno que se ofreció a acompañarlos con una lámpara submarina. Descendieron entonces en la oscuridad casi total, sumergiéndose en agua contaminada radioactivamente y buscando básicamente a tientas en túneles muy estrechos, mientras sus dosímetros emitían pitidos continuos de alarma. El mundo los dio por muertos de inmediato, anticipando que morirían en días o en semanas, pero sorprendentemente y milagrosamente, los 3 hombres emergieron vivos y completamente empapados, habiendo completado su misión. Contrario a la leyenda popular que surgió poco después, ninguno de los 3 murió de inmediato. Anenenko y Bespalov sobrevivieron décadas más, aunque Baranov falleció en 2005 de un ataque cardíaco que pudo o no estar relacionado con la exposición. En las semanas y meses siguientes, más de 600,000 personas, que es un número casi imposible de imaginar, creo yo, fueron movilizados y enviados a la zona de exclusión para poder limpiar, contener y sellar el desastre en la operación de respuesta a emergencia más grande de la historia humana. Los llamaron liquidadores, un término soviético que reducía a burocracia la magnitud de este sacrificio. Entre ellos había militares de apenas 18 años, mineros de las regiones carboníferas de Donbass, bomberos de toda la Unión Soviética, ingenieros nucleares, médicos, constructores y operadores de maquinaria pesada. Muchos trabajaban sin la protección adecuada, más allá de delantales de plomo improvisados y máscaras de gas que hacían poco contra la radiación gamma. Algunos limpiaban los techos contaminados del reactor con palas, lanzando escombros de grafito altamente radioactivo
al vacío del núcleo, trabajando en turnos cronometrados de apenas 90 segundos, porque cualquier tiempo adicional significaba una dosis letal garantizada. En los meses siguientes, trabajando en turnos de 24 horas en condiciones brutales, construyeron un sarcófago masivo de hormigón, acero y plomo alrededor de los restos destrozados del reactor 4. Lo terminaron en noviembre de 1986 en un tiempo récord de apenas 7 meses que desafió todas las estimaciones de ingeniería, pero el precio humano fue devastador y aún se está contabilizando. Miles se enfermaron en los años siguientes, como ya lo mencionamos en algunos casos anteriores, de cánceres, leucemias, enfermedades autoinmunes y también de trastornos neurológicos. Cientos, quizás miles, murieron prematuramente. Las cifras exactas siguen siendo debatidas y por supuesto también muchas de estas han sido ocultadas, porque no es algo raro al parecer en la Unión Soviética. Ahora, ¿la historia de Chernobyl, Pripyat, acaba aquí? ¿Acaba con los liquidadores? Pues no, tampoco. Digamos que si Chernobyl tiene un corazón físico, este se encuentra en las profundidades del reactor 4, en una cámara oscura y letal, donde reside la llamada pata de elefante. Descubierta en diciembre de 1986, esta masa es una mezcla solidificada de corio, del que ya hablamos anteriormente. Pero básicamente pues está compuesto de uranio, grafito, arena y hormigón que se filtró a través de las tuberías y el suelo de la central. Su forma arrugada y su textura densa le valieron su nombre, pero su apariencia engañosa oculta una de las fuentes de radiación más potentes jamás creadas. La peligrosidad de esta masa era tan extrema que los investigadores tuvieron que estudiarla a través de cámaras a control remoto, cuyos circuitos a menudo se fundían por la radiación. En 1986, apenas 30 segundos de exposición frente a ella provocaban fatiga y mareos persistentes. A los 4 minutos aparecían vómitos incontrolables y fiebre, con una muerte garantizada en menos de 30 días. Finalmente, una exposición de 300 segundos, que son apenas 5 minutos, destruía por completo la médula ósea, dictando una sentencia de muerte que se cumplía en tan solo 48 horas. Algo de lo que me parece muy interesante hablar es de alguna forma de las adaptaciones que la vida ha tenido hacia este accidente. La zona de exclusión se ha convertido en general en un experimento evolutivo a gran escala. La ausencia de seres humanos ha permitido que la fauna recupere el territorio, pero lo ha hecho bajo sus propias reglas. Uno de los casos más fascinantes es el de la rana arbórea oriental. Al parecer, en las zonas con niveles de radiación más altos, estas ranas han abandonado su color verde brillante para volverse completamente negras. Los investigadores determinaron que se trata de una adaptación defensiva donde la melanina estaría actuando como un escudo, disipando parte de la energía de la radiación y protegiendo el ADN de las células. Este cambio fenotípico ocurrió en apenas algunas generaciones, una velocidad evolutiva que normalmente requeriría miles de años en condiciones naturales. Las ranas más oscuras muestran menores tasas de mutaciones celulares y también mayor éxito reproductivo en áreas contaminadas, sugiriendo que la selección natural está operando en tiempo acelerado dentro de la zona. En el caso, por ejemplo, de los mamíferos, tenemos el ejemplo de los lobos grises que habitan esta zona también y que han desarrollado una resistencia atípica al cáncer. Estudios genómicos revelaron que estos lobos poseen mutaciones en genes específicos relacionados con la reparación del ADN, particularmente en las vías BRCA1 y TP53, que regulan la respuesta celular al daño y previenen tumores. A pesar de estar expuestos a niveles de radiación que deberían incrementar exponencialmente sus tasas de cáncer, esos animales desarrollan tumores con mucha menor frecuencia que poblaciones de lobos en áreas no contaminadas. Los científicos, por supuesto, esperan que descifrar este mecanismo pueda conducir a nuevos tratamientos oncológicos para los humanos. Como ya lo vimos, más allá del día del desastre, las consecuencias humanas se desplegaron en oleadas que persisten décadas después. Estimaciones conservadoras sugieren que entre 4.000 y 6.000 liquidadores han muerto por enfermedades relacionadas con la radiación en las décadas posteriores a su participación en el desastre, mientras que estudios independientes elevan esta cifra a más de 60.000. Además de que los sobrevivientes enfrentan tasas devastadoras de diferentes enfermedades. Más del 95% de los liquidadores vivos padecen al menos una enfermedad crónica grave. Por supuesto, esto también ocurrió con los habitantes de Pripyat,
ya sabemos que se evacuaron 36 horas después, tiempo en el cual los 49,000 residentes respiraron aire saturado de yodo 131 radioactivo. Este es un isótopo que se acumula directamente en la glándula de la tiroides. Así que el impacto documentado más importante sería el cáncer de tiroides, especialmente en niños. Antes de 1986, el cáncer de tiroides pediátrico era extraordinariamente raro, pero para mediados de los años 90 se habían documentado más de 5,000 casos en Ucrania, Bielorrusia y Rusia, con incidencias hasta 100 veces superiores a las tasas normales. Afortunadamente, con tratamiento temprano, la tasa de supervivencia supera el 99%, pero estos niños enfrentan una vida de terapia hormonal y monitoreo médico constante. Ahora, para este punto, a lo mejor podríamos pensar que no hay como ninguna teoría o no hay teoría sobre lo que pasó en Chernobyl. Y pues en cierta manera es así. Respecto a los hechos o lo que ocurrió esa noche en Pripyat o esa madrugada en Pripyat, pues se tiene las descripciones técnicas, que fue lo que ya desglosamos en la parte del contexto y el caso per se. Sin embargo, sí que he encontrado información muy interesante que, digamos, está más bien relacionada con el por qué ocurrió el accidente en Pripyat. Para hablar de esto, de la primera teoría que me gustaría tocar, me gustaría hablar de una estructura también de la Unión Soviética que era muy importante. Y es el radar Duga-1, que fue también llamado el pájaro carpintero soviético. Esto es interesante o importante porque este radar se encontraba a pocos kilómetros de la central de Chernobyl. Y básicamente este radar era una antena colosal, que era un sistema transoriente diseñado para detectar lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales desde Estados Unidos. Su apodo proviene del sonido que emitía, que es como un golpeteo repetitivo que se filtraba en los radios de todo el mundo. Ahora, la ubicación del Duga cerca de Chernobyl no era casualidad, sino que el radar requería una potencia eléctrica inmensa que estaba siendo suministrada directamente por la central nuclear. Entonces, ¿qué tienen que ver el radar con la central y el accidente? Pues la teoría conspirativa que encontré respecto a esto fue impulsada por el artista Fedor Alexandrovich, que sugirió que el accidente fue provocado intencionalmente para ocultar que el radar Duga era un fracaso. Según esta visión, el radar, que costó el doble que la propia central nuclear, nunca funcionó correctamente, y ante una inminente inspección de Moscú, que habría obviamente sentenciado a sus creadores, un oficial de alto rango habría ordenado el sabotaje del reactor 4. El desastre de Chernobyl habría entonces servido como una distracción, como una cortina de humo, y la justificación perfecta para poder abandonar el radar, lo cual, si lo pensamos un poco como con todo el contexto que hay respecto al reactor y respecto a la Unión Soviética en ese momento de la historia, no parece tan descabellado que haya sido una cuestión provocada. Pero pues no sé, ustedes me dirán, lo encontré bastante interesante. Para quienes buscan respuestas un poco más en lo sobrenatural, que en lo personal a veces son mis favoritas, existe la crónica de El pájaro negro de Chernobyl, que básicamente dice que semanas antes del 26 de abril, varios trabajadores y residentes informaron haber visto una criatura colosal de color oscuro, sin cabeza definida, pero con alas inmensas y ojos de un rojo incandescente. Los testimonios coinciden en que quienes lo vieron sufrieron pesadillas y también pues un pavor paralizante. Esta descripción es idéntica a la de el Mothman, que es el críptido de Point Pleasant, West Virginia, que fue avistado entre 1966 y 1967, justo antes del colapso del puente Silver Bridge. El pájaro negro de Chernobyl es visto por muchos como el mismo ente, como algún tipo de heraldo que aparece en lugares marcados por una tragedia inminente. Finalmente tenemos otra teoría que habla también de sabotaje, pero que es más bien un sabotaje externo. Esta surgió porque básicamente algunas voces en la antigua Unión Soviética sugirieron que agentes de la CIA o personas con intereses occidentales podrían haber manipulado deliberadamente la prueba para pues provocar el accidente y desestabilizar el régimen. Aunque no hay evidencia sólida de esto, la red NTV en Rusia incluso anunció una serie que exploraba esta versión, alimentando la idea de que Chernobyl fue un campo de batalla invisible de la Guerra Fría. Son
Solamente me queda decir que Pripyat es el recordatorio de que la tecnología más avanzada puede ser un cuchillo de doble filo cuando, como en este caso, se maneja con arrogancia y se protege con mentiras. Pero bueno, eso es lo que se cuenta o lo que se dice sobre el caso de Chernobyl. Pero como siempre, la última palabra la tienes tú. Adiós.